Hola, en este video vamos a hablar sobre el átomo, su historia y cómo está conformado. El átomo es la parte más pequeña de una sustancia que no vamos a poder separar fácilmente. Vamos a ver que cada átomo está formado por un núcleo, como vemos aquí en la imagen, en donde hay unas estructuras, unas partículas que son positivas, que se llaman protones, y otras neutras, que se llaman neutrones. Esas forman el núcleo de un átomo. Y vamos a ver que alrededor están orbitando otras partículas de carga negativa que se llaman electrones. ¿Sí? Y esa es la estructura básica de un átomo. Entonces, todas las sustancias que vamos a encontrar están formadas por una gran cantidad de átomos. Si nosotros juntamos distintos átomos de distintos elementos, podemos formar moléculas. Aquí tenemos un ejemplo de una molécula de agua, que está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno que se unen para formar una molécula de agua. Y si juntamos varias moléculas podemos formar sustancias, en este caso una gota de agua. Entonces, ¿cómo se llegó al átomo como lo conocemos hoy en día? Vamos a ver que existen los modelos atómicos, que son representaciones gráficas de cómo sabemos que se estructuran y cómo funcionan los átomos. Estos se fueron creando y desarrollando a lo largo de la historia según cómo iba avanzando la ciencia. Y vamos a ir desde los modelos más básicos que se fueron creando hasta los más complejos y hasta llegar al modelo atómico que conocemos hoy en día. El primer modelo atómico fue creado por Demócrito en el año 450 a.C. Demócrito fue un filósofo griego quien creó la teoría atómica del universo. A través del razonamiento lógico, él llegó a la conclusión de que todas las sustancias que nosotros conocíamos estaban formadas por unas partículas muy pequeñas que no se podían dividir. Y a través de esto, él dijo que estas sustancias se llamaban átomos, que significa indivisible. Entonces, estas partículas muy pequeñas que no se podían separar eran de existencia eterna, o sea, no se destruían. Eran como unas esferas muy pequeñas que se diferenciaban en forma y tamaño y con esa diferenciación podíamos crear distintas sustancias. Luego se llegó al primer modelo atómico con base científica que fue creada por Dalton en 1808. Dalton era un químico inglés quien planteó el primer modelo atómico en donde tomó un trozo de oro, lo dividió en muchas pepitas de oro, luego en polvo de oro, y dijo que la partícula más pequeña a la que podía llegar era el átomo. Luego, Lewis, a través del modelo atómico cúbico, dijo que estos átomos se podían unir a través de lo que hoy conocemos como los enlaces químicos, pero él lo describió a través de una forma cúbica. Luego Thomson en 1904 dijo que el átomo no era solo una esfera, sino que él describió un modelo de pudín de pasas, es decir, como una masa de carga positiva que tenía incrustadas cargas negativas en su superficie. Luego Rutherford en 1911, a través de un experimento con una lámina de oro, dijo que en realidad el átomo estaba conformado por un núcleo de carga positiva y alrededor giraban cargas negativas, que eran los electrones. Luego Bohr en 1913 dijo que estos electrones que estaban alrededor del núcleo en realidad giraban en órbitas, ya como lo podemos ver aquí. Entonces no era que solo giraban aleatoriamente, sino que se conformaban en órbitas. Y en el centro teníamos partículas de cargas positivas y neutras.
pero se creía que las neutras eran por la unión de estas cargas positivas y negativas. Luego, Rödinger en 1926 dice que estos electrones no solo giran en órbita, sino que generan una onda eléctrica y tenían una forma de moverse como muestra la imagen, ¿ya? Y aquí se crea el modelo cuántico ondulatorio. Y luego Chadwick en 1932 descubre lo que son los neutrones. Entonces él dice que en el núcleo no solo vamos a encontrar los protones con carga positiva, sino que también están los neutrones que tienen una carga neutra y que no son la unión de protones y electrones como se creía anteriormente. Entonces con este descubrimiento se logra diferenciar lo que son los isótopos. ¿Y qué son los isótopos? Son átomos de un elemento químico que van a tener la misma cantidad de protones pero distinto número de neutrones. Bien, entonces esos son los isótopos. Aquí tenemos el ejemplo de isótopos de carbono. El primer carbono que vemos acá tiene un número atómico de 6. Es decir, que tiene 6 protones y 6 neutrones en su núcleo. Pero tenemos otro carbono que es su isótopo que tiene 6 protones al igual que el anterior, pero 7 neutrones. Y tenemos otro carbono que tiene 6 protones y 8 neutrones. Entonces tienen la misma cantidad de protones cada uno de estos átomos, pero se diferencian en la cantidad de neutrones. Y eso lo que cambia es su masa. Bien, o sea, el peso, ¿ya? La masa de cada átomo cambia según la cantidad de neutrones. Entonces, ¿cómo está conformado el átomo? ¿Cómo lo conocemos hoy en día? El átomo está compuesto por el núcleo, ¿cierto? Que está formado por los nucleones. Entonces, los nucleones son los neutrones y los protones. Y también tenemos una nube de electrones, que son estas partículas que están girando alrededor del núcleo con carga negativa. Entonces, debido a que los protones tienen una carga eléctrica positiva y los neutrones una carga neutra, la tendencia que tienen es a separarse. Pero los enlaces que mantienen unidos a los nucleones, los que están en el centro, ejercen una fuerza nuclear mucho más intensa que la fuerza electromagnética a distancias cortas. Entonces esta fuerza es la que permite vencer esta repulsión eléctrica entre los protones. Vamos a ver entonces que cada átomo va a tener características distintas. Está el número másico y el número atómico, que son magnitudes atómicas que nos permiten evidenciar las características de cada elemento. El número másico va a ser entonces el número de nucleones, es decir, la suma de los protones y los neutrones, y se representa con la letra A. Por otra parte, el número atómico es el número de protones que tiene cada elemento y se representa con la letra Z. Entonces vamos a ver que cada elemento tiene un número atómico y un número másico. Estos elementos se clasifican en la tabla periódica y así vamos a ver los distintos átomos que podemos encontrar y se ordenan según sus características y entre esos está el número atómico y el número másico. Con esto entonces terminamos nuestro video sobre el átomo.